La escuela clásica, también llamada economía política, es considerada la primera escuela moderna de la economía. El término de economía clásica fue tomado por Marx para referirse a la economía ricardiana. Esta fue fundada por Ricardo y James Mill. La escuela clásica inglesa agrupa numerosos economistas y filósofos. Entre ellos tenemos a David Hume, Adam Smith, Bentham, David Ricardo, Malthus, James Mill, Senior, Torrens y muchos más que vivieron a mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX aproximadamente. Se considera el comienzo de la economía clásica con la publicación en 1776 del famoso libro llamado Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, o también y mejor conocido como el libro de las riquezas de las naciones, y culminó a mediados del siglo XIX la época de la escuela clásica. Tras la salida de la época feudal y de la revolución industrial, el capitalismo tomaba un gran auge, razón por la cual la escuela clásica de la teoría del estado progresivo de las naciones, la cual se planteó para dar explicación al crecimiento y desarrollo económico, los economistas clásicos alejaron el análisis que se concentraba en el interés personal del gobernante o de las clases gobernantes. Un ejemplo de esto es el que dio Quesnay y Smith, que identificaron la riqueza del país con el Producto Nacional Bruto, donde el dinero se repartía en trabajadores, terratenientes y capitalistas. Los clásicos buscaron fundar sus posiciones en el estudio empírico o de realizar a fin de formular, generalmente, modelos conceptuales que les permitieran enunciar leyes naturales relevantes al área de estudio. Consecuentemente utilizaban extensiva pero exclusivamente el razonamiento inductivo. Para ello, el objetivo último de toda actividad económica es el consumo, el empleo de los bienes y servicios producidos en la satisfacción inmediata de las necesidades humanas. La máxima satisfacción de las necesidades de consumo es la meta que debe guiar la organización de la actividad económica. Así, Adam Smith, en su libro Las riquezas de las naciones, manifiesta que el consumo es el único fin y propósito de toda la producción. El interés del productor debe ser objeto de atención, solo en tanto que ello sea necesario para promover el interés del consumidor, es decir, el único que importa aquí es el consumidor. James, años más tarde, definía la economía como la ciencia que estudia la producción y la circulación, así como la distribución y el consumo de la riqueza. Además, añadía que los tres primeros procesos eran orientados en un fin, que es el consumo. En resumidas palabras, la finalidad de la economía es el consumo, ya sea presente o futuro, lo que permite el ahorro y la acumulación, ya sea público o privado. A quien se debe proteger es el consumidor y por ello los economistas clásicos se opusieron a cualquier apoyo a los productores como grupo específico. En tales medidas de protección a los productores, los clásicos veían un privilegio sectorial y en tal sentido un daño para la comunidad como un todo. Por ello, lucharon contra los privilegios que Inglaterra había heredado al mercantilismo. Desde el punto de vista filosófico, hay dos características de la escuela clásica bien definidas. Los economistas clásicos son reformadores. Su teoría económica es una teoría de reforma social y económica. El papel histórico que jugaron en Inglaterra y la actitud psicológica que reflejan sus escritos
es una oposición al status quo, es decir, el régimen de privilegios prevaleciente basado en la doctrina mercantilista. El otro punto es que los economistas clásicos ingleses apoyan un sistema de libertad como de forma de organización social. En esta característica se encuentra su punto de contacto con el liberalismo. Dado a la inconformidad de algunos personajes de la sociedad a la escuela clásica, se les considera como opositores infatigables a cualquier intento de reforma social, cuando en realidad son verdaderos reformadores. Se les ha llamado instrumentos y lacayos de las explotaciones capitalistas, cuando en realidad buscaron defender al consumidor frente a los productores. Se les acusa de no concebir más función para el Estado que la de guardián nocturno y de ser indiferentes al bienestar de las clases trabajadoras. De esta forma, en conclusión, en la escuela clásica se crea una ética de mercado que se puede enumerar en los siguientes puntos. En el punto número 1, podemos decir que todas las mercancías se mueven en un mercado de competencia perfecta. Como punto número 2, hay mano invisible, es decir, en una sociedad cada individuo en busca del interés propio genera el beneficio de la sociedad. En el punto número 3, la única autoridad que lleva los precios al equilibrio es el mercado. Y para finalizar con el número 4, la economía funciona en un estado de pleno empleo.